Hola mis amigos y amigas de este programa de Tú a Tu Compadre Willy. Para mí una vez más un inmenso placer estar con ustedes. Y quiero, antes de hacer ninguna otra cosa, de saludar a algunos hermanos y amigos de el mundo fuera de Puerto Rico. El mundo es uno solo y vivimos, ¿verdad?, en parcelitas que todas configuran este inmenso mundo, y quiero saludar a los que viven en esas parcelitas fuera de Puerto Rico. Y quiero comenzar por orden alfabético: Amnet Torres de Guatemala, Ana Castro de Florida, Ángel Murillo de Ecuador, Anita Alves de Venezuela, Antonieta Rodríguez de Caracas, Venezuela, a la comunidad juvenil Verbita de Panamá, a Dora Valero de Guayaquil, Ecuador, a Edwin Molina de Honduras, a Elsie y Carlos Ortiz de Denver, Colorado, a Harold Romero de Virginia, José Marín de Miami, a Carlotiña Solano de Lima, Perú, a Alina Muñoz de Colombia, a Lisette González de Nicaragua, a Luis Docampo de Miami, a Luis Ureña de Texas, a Malicha Ruiz de Chihuahua, México, a Manuel González de Lima, Perú, a Mariela Cardoso de Argentina, a Nailet Calles de mi querido Barquisimeto de Venezuela, tantos buenos recuerdos, y a Nicolás López de Argentina. Tengo otra serie de personas, pero son de aquí, de esta parcelita de Puerto Rico, que en otra ocasión pues les mando saludos a toda mi gente aquí de Puerto Rico. Hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a estar hablando de dos grandes hombres de iglesia, de Juan 23 y de Juan Pablo II, los dos Juanes, que han sido canonizados. Durante varios días, antes de el día y después de, hemos estado escuchando qué es una canonización, por qué se canonizan y demás. Y yo no voy a entrar en esos particulares porque me imagino que usted ya estará empapado de mucha información y muy buena información. Quisiera solamente hacer hincapié en que estos dos hombres son un estímulo para todos nosotros. Cada uno de ellos tuvo una trayectoria bastante difícil. A Juan 23 le tocó la guerra mundial, toda esa resaca que hubo después de la guerra mundial. Un hombre que fue muy dócil a la voz del Espíritu Santo, porque quería que la iglesia pudiese encontrar ese hombre que había sido muy golpeado, no solamente a nivel de Europa, sino del mundo entero, porque esta fue una guerra que, como lo dice, fue mundial, abarcó a muchos países del mundo, algunos que estaban en contra de los otros, hubieron grandes atrocidades, y el ser humano, que se creía muy civilizado, se dio cuenta de que era capaz de cosas aberrantes, que ni los propios animales pueden llegar a hacerlo. Y él quería que la iglesia como que llegara al hombre, que le hablara, que le dijera, que le explicara el porqué del mal y el llamado del bien, que es el llamado de Dios. Y ahí tenemos entonces la figura de este hombre, Juan 23, que inclusive yo creo que está la historia, que él no sabía todas las consecuencias de aquel acto que fue el Concilio Vaticano II, que hemos cumplido 50 años de su convocatoria y que cambió para siempre la historia de la iglesia. Hablamos de la iglesia antes del Concilio Vaticano II y hablamos de la iglesia después del Concilio Vaticano II. Hay que recordar siempre que llamamos Vaticano II porque hubo un Concilio Vaticano I, por lo tanto por eso hablamos del Vaticano II, y un concilio que todavía estamos viviendo de él, que todavía hay mucha tela para cortar. En el caso de Juan Pablo II, tenemos un hombre que viene de los países eslavos, que
pierde a su madre en muy temprana edad, ve como su país es invadido. Fue el primer país que fue invadido por los nazis, por las fuerzas hitlerianas, ¿verdad? Vio como tantos amigos fueron arrestados y muchos amigos suyos judíos fueron mandados a campos de concentración. Vio la brutalidad en su más cruda esencia, y también cuando salen de los nazis entran con los comunistas, los marxistas, la Unión Soviética, que aplasta prácticamente a Polonia. Y en medio de todos estos dos ejes del mal, ¿verdad? Dos movimientos que están basados en el materialismo. Uno es el materialismo, ¿verdad?, práctico de usar a la persona, el otro es materialismo filosófico, pero los dos, ¿verdad?, destruyendo al hombre en su más pura esencia. Este hombre se crece, estudia en el clandestinaje, un gran actor. En un momento dado tuvo una disyuntiva, si estudiar para actor o para sacerdote. Escoge la segunda, y ya todos sabemos su trayectoria: obispo, arzobispo, cardenal y posteriormente papa. Y yo creo que en ello podemos vernos nosotros como podemos ver en ello y para nosotros un estímulo. A veces los santos se les tiene mucho para pedirle, para que nos hagan favores, para que intercedan, y es parte de lo que, ¿verdad?, de sus prerrogativas en la presencia de Dios. Todo ser que está en la presencia de Dios tiene esa prerrogativa, tiene esa facultad de interceder, de pedir, ¿no? La oración de los santos, del cual nos habla el libro de la Revelación. Pero creo que la idea de la Iglesia al canonizar y a beatificar a estos hermanos y hermanas nuestras es para que se conviertan para nosotros en estímulos. O sea, si ellos lo pudieron hacer, también nosotros podemos. Claro, en el caso suyo, en el caso mío, no vamos a ser ni obispo, ni vamos a ser papa, ¿verdad? Pero usted a lo mejor es padre de familia, madre de familia, es una persona soltera, está encamado, ha enviudado, es una persona divorciada, separada. Tienen realidades un poco difíciles, y es ahí donde usted se crece. Yo creo que la santidad es precisamente eso: crecerse en medio de circunstancias muy precisas que a todos nos han tocado vivir. Ninguno de los dos vivió una vida, diríamos, ideal. Fueron vidas muy tocadas, vidas muy sufridas, y que hubo que hacer un gran esfuerzo para poder dar testimonio de su fe. Ahí estuvo, ¿verdad?, la santidad de ellos. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, y quizás en algún programa me lo han escuchado, que mi definición es personal y se la regalo, que la santidad para mí es hacer extraordinariamente lo ordinario, ¿no? Quizás leemos a veces vida de santo y que el santo tal vio tal cosa, o que cuando rezaba levitaba. Son, ¿verdad?, regalos que Dios le puede hacer a algunas personas, pero no todos los santos tuvieron estos dones, estos regalos de Dios. Algunos fueron muy, entre comillas, ordinarios. Yo les puedo dar dos ejemplos de dos santitas que para mí son muy importantes en mi vida. La primera, la patrona de esta parroquia Comunidad Cristiana de Santa Bernardita. Santa Bernardita sí vio a la Virgen 18 veces, pero nunca en el proceso de canonización de Bernarda hubo ninguna injerencia de sus visiones. Eso nunca se tomó en cuenta. Se tomó en cuenta su vida, su juventud, y sobre todo su vida en el convento, que fue muy sufrida por su enfermedad que la acompañó toda la vida, y por su testimonio que ella dio a través de esa enfermedad junto a sus hermanas en el convento en Nevers, en Francia. Y en el caso de Teresita del Niño Jesús, bueno, pues también, ¿verdad?, una niña que, si no hubiera sido porque la hermana Paulina la obliga a hacer sus memorias, se hubieran perdido y no hubiéramos sabido de esta grandeza de alma, ¿verdad?, la historia de un alma, que es un libro, autobiografía
donde nosotros encontramos la grandeza de una niña que verdaderamente se crece dentro de 4 paredes en un campamento de clausura en Lisieux. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene ahí 2 ejemplos muy, muy claros de cómo uno puede, ¿verdad?, crecerse dentro de circunstancias que aparentemente no tienen nada de extraordinario, pero que en esencia sí. Y yo creo que esta canonización, tanto de Juan Pablo II como de Juan XXIII, son un aliciente para toda la iglesia que atraviesa momentos difíciles como atraviesa el mundo entero, para que nos demos cuenta de que la santidad radica en Dios mismo, que es el santo. Por eso en la misa decimos santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Él es el santo. Al participar de Dios, nos santificamos, ¿no? A través de su gracia nos santificamos. Y es por eso que debemos de vivir en gracia y debemos de vivir en Dios, para que Dios, a través de la acción de su Espíritu en nuestras vidas, nos vaya santificando de tal manera que nosotros tengamos aquel famoso toque, ¿no? Había un personaje mitológico que se llamó Midas, y era un hombre muy avaro y quería siempre tener oro y oro y oro, y le pidió a los dioses tener un toque de oro, claro, y los dioses se lo dieron y le dijeron que todo lo que tocara se convertiría en oro, y en eso entró su hija, la tocó y la hija se convirtió en una estatua de oro. Pues usando esta historia, nosotros no tocamos para que las cosas se conviertan en oro, sino el cristiano toca situaciones, personas, acontecimientos para que se conviertan en presencia de Dios. Nosotros, con nuestra vida, palabra, pensamiento y obra, vamos tocando la realidad humana para que esa realidad humana tenga una dimensión de Dios. Y si tiene una dimensión de Dios, tiene una dimensión de santidad. Recuerden siempre, la vocación de la iglesia es la vocación a la santidad. Y santidad es encontrar a Dios y hacerlo todo extraordinariamente para la mayor gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. De tú a tu, compadre Willy.